Hola, querido René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Muy bien, Amado, pues aquí esperando la hora de la sesión. Ah, bien. Oye, hoy, digo, eh, cada vez nos ponen, digamos, mayores ejemplos para, em, ahora sí que valga la redundancia, para ejemplificar las barbaridades que pueden pasar por el cerebro humano y por las conductas naturales de los seres humanos que se deterioran hasta extremos inimaginables. Y estaba viendo aquí en la página número 72 y 73 de tu libro del Catecismo para herejes, que cuando hablamos de un cerebro idiota, es una parte del cerebro o no sé cómo será, una reacción del cerebro en la que parece que vamos en automático y tomamos decisiones torpes Ujú. cuando parecería que es algo antinatural incluso. O sea, cuando no nos explicamos, sobre todo cuando analizas las conductas de otras personas, porque uno es experto en analizar la conducta de otra persona y no la suya, ¿va? ¿Cómo hiciste esa pendejada? No sé, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto? Votaste por Morena. O sea, algo así, ¿no? O al creer cosas que son absolutamente inverosímiles y a veces te topas con realidades que dices, ah, caray, es que no puedo creer, ¿no? No, no solo de una persona, en este caso, cuando hay multitudes de personas que creen cosas o que hacen cosas casi en automático que son absolutamente inexplicables, porque obviamente el término idiota lo hemos asociado a un insulto, pero es un concepto. Sí. Idiota es un... Originalmente es crédulo o ignorante. Exactamente. Y las consecuencias que tiene el actuar con base en la información que tienes, en la escasa información que tienes. Aquí habla de tres cerebros, con la referencia a Paul MacLean. Ujú. Estos tres cerebros, ¿para qué funcionan? Sobre todo porque uno cuando conoce las cosas que pasan adentro de tu cabeza, pues puedes llegar a tener más conciencia y actuar en consecuencia. ¿Qué significa que tengamos tres cerebros y cómo lo podemos ejemplificar con las cosas que estamos viendo en estos momentos? Que, por ejemplo, mencionamos hace un momentito, antes de entrar, que hay propiamente un primate como presidente del Senado de la República. Ujú. Vemos a un legislador como Ricardo Monreal, que es doctor en Derecho Constitucional y que está básicamente acribillando a la Constitución y una serie de personajes que veía yo a los que están defendiendo la militarización diciendo que no le podemos llamar militarización, o sea, nos quieren, de pronto dicen, nos quieren ver la cara de pendejos, ¿o qué? Si quieren ver, pero falta que nosotros nos dejemos, ¿no? A ver, platícame de los tres cerebros, ¿cómo funcionan? Mira, el neurólogo Paul MacLean descubre que el cerebro básicamente tiene tres, no es uno solo, sino son varios lóbulos, pero está dividido en su funcionamiento en tres, ¿sí? El primero se le llama el prosencéfalo. El prosencéfalo es la parte frontal, es la última parte de nuestra evolución. Algunos hablan ya del neoprosencéfalo, ¿sí? Para que lo ubiques, está de la sien hacia adelante, Sí, de aquí para ¿sí? acá. Ajá. El prosencéfalo tiene las funciones ejecutivas y es donde está la lógica, el pensamiento, el lenguaje, todo lo último de la evolución que tenemos, ¿sí? Somos la única especie que tiene lenguaje intencional, ¿sí? Ajá, que Un no perro de ladramos, China algo así. le ladra a un perro de aquí y se van a entender, Ah, ¿sí? ok. ¿Mm? En cambio aquí un pinche legislador te dice algo y no se da a entender. Hay otro fenómeno que se llama, que le dice Paul Václavic, hablar en esquizofrenés. Ah, Hablan el mismo idioma, pero en distinto canal y por eso no se entiende. no se entiende. Ah, bueno, Ujú. Luego tenemos el mesencéfalo, para que lo localices, pon un dedo aquí en la sien acá. y uno en la frente, donde se entrecruzan.
ahí está el mesencéfalo, donde En mero está centro, digamos. exactamente, Ok. donde está la amígdala cerebral. Ujú. Ese es el cerebro más evolucionado de los mamíferos. Es el emocional. Todas Ok. las emociones se cargan ahí, ¿sí? Y finalmente tenemos el tallo cerebral, que está más o menos en esta parte, donde pega ya La parte de el, acá. el cerebro al cuello, ¿sí? Que es el tallo cerebral que se encarga de las funciones automáticas y de los instintos, ¿sí? Es el que se encarga de que respires, que digieras, que vayas al baño, que duermas, etcétera, ¿sí? Es el más incontrolable de todos. ¿Por qué? Porque no te puede dar control. Es instintivo. Completamente, ¿sí? Es como Y cuando los quieres, instintos, cuando ¿perdón? estornudas o vomitas o respiras, Entonces, toses. todo eso es de ahí. Ok. Y de hecho, nada más existen dos instintos, Eros y Tánatos. Eros no significa nomás lo sexual, es a lo creativo, a que disfrutes de la vida, etcétera, ¿sí? Freud era medio pansexualista, ¿sí? Ok. Tánatos viene a la destrucción. Sí. Cuando tú comes, ejerces los dos, Eros y Tánatos. Eros porque estás disfrutando de la comida y Tánatos porque estás desgarrando la comida. Se la estás digiriendo. Ujú. Ok. Ok. Paul MacLean descubre que nuestro cerebro no tiene energía completa. Por eso dormimos. ¿Por qué? Porque se nos va acabando la energía. En lo que más gastes la energía, en eso se va a ir. Si estás, por ejemplo, con el terrorista Baldor, se va todo a prosencéfalo, ¿sí? Por eso es, por ejemplo, el clásico del científico loco que está metido en su pizarrón y se le ha olvidado comer, se le ha olvidado ir al baño, etcétera. ¿Por qué? Tienen Porque los pelos así porque están todo el tiempo agarrándose la cabeza porque se calientan, ¿no? así es, precisamente por eso, Cuando estás todo ¿sí? despeinado es porque lo importante es lo que estás, en lo que estás trabajando, tu cerebro está ahí y lo que hace uno instintivamente, en la parte de atrás supongo, es Lo ventilas. tratar de ventilarlo, ¿no? Ujú. Entonces, si toda la energía en el prosencéfalo, el resto de los otros dos cerebros funcionan al mínimo. Por eso verás, por ejemplo, que cuando se enojan esos científicos, se enfurecen, borran el pizarrón a veces con 2 años de investigación ahí, porque la única salida que lo tienes es a través de las emociones. Entra en función otro. Sí. Siempre es el superior manda y el inferior es la respuesta. El ¿Sí? superior es el frontal Ujú. y el inferior es el automático. No, el inferior es de las emociones. Es Ok. pensamiento, emoción, instinto, Bueno, es que la tendencia siempre es a reaccionar emocionalmente. Cuando porque hay, somos mamíferos. sí, cuando alguien te agrede y te sientes agredido, la respuesta viene de ahí. De ahí, y si no lo resuelves, se va al tallo donde viene la violencia. Ok, ¿Sí? Ok. El segundo cerebro es el mesencéfalo, es el emocional. Es nuestra herencia mamífera, sí. ¿sí? Y el tercer cerebro es el instintivo. De hecho, hay una ilustración que hizo Paul MacLean en que pone pone un rostro con una figura de un humano aquí, un mono aquí y una serpiente acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las serpientes nada más son instintivas. No puedes tener una serpiente buena onda. Es instintiva. A los gatos ¿Me deben ser explico? así también. No, los gatos son mamíferos. De hecho, él le llama cerebro humano, cerebro mamífero y cerebro reptílico. Ok. ¿Sí? Y el tercero, nada más son la parte instintiva. Por ejemplo, los grandes músicos o los virtuosos de un arte están en el mesencéfalo nada más. Por eso su vida emocional y sexual es tan desastrosa, porque la única salida que tienen es el instinto. A ver, y lo ideal es tener un equilibrio entre los tres. Sí. Que puedas analizar los datos que estás recibiendo por el prosencéfalo, que maneje las emociones, todo aprendizaje lleva emoción, y que tu parte instintiva esté bien equilibrada, O ¿sí? sea, el que debe mandar es el de aquí, el frontal. El que debe de coordinar. Él debe de coordinar. Es decir, Ujú, cuando uno tiene lo que le llaman inteligencia emocional, es que puede que te estén agrediendo, pero ujú. este es el que ordena conscientemente de
tranquilízate, no respondas, aguanta vara, ahorita lo resolvemos, ¿no? Así, Y así. cuando alguien ves que por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, pero cuando suena la alerta sísmica, hay gente que dice, calma, vamos por aquí, vamos a salir, ese está trabajando aquí. Hay otros Mm. que gritan y... Y hay unos que empujan y avientan. A ver, ¿te acuerdas cuando se cayó la mampara en el evento de Maines? Sí, Por más que estaba él de bunde protector, aventó a la muchacha. Ahí sí, nada más actuó el cerebro reptílico, ajá. porque el cerebro reptílico está en la supervivencia. Ok, es cuando se te llenan de sangre las piernas para salir corriendo. Cuando Así estás es. en una situación de alto riesgo. Sí, el que activa la respuesta al estrés de Hans Selye es nada más el cerebro reptílico. ¿Sí? Ahora, supongamos que estás escuchando a alguien, no digamos sus nombres, pero que te está hablando emocionalmente y te habla, por ejemplo, los oradores motivacionales, etcétera, ¿sí? Toda la energía se carga en el mesencéfalo, ¿sí? Por eso, aunque alguien que no esté diga, oye, te está diciendo puras mentiras, te está, No porque importa. él está usando el prosencéfalo, el otro hasta se puede enojar. ¿Tú qué te metes? Me Porque está actúa dando el tallo. placer. Así exactamente, Ah, ok. porque actúa el tallo. Ahora, vamos a llevarlo al contexto que ya conocemos. Todo eso por los pobres, por el pueblo. Te está hablando de dolor, te está hablando de insatisfacción, te está hablando de satisfacción inmediata en otras cosas, te está hablando de qué malos son los otros. Mesencéfalo, son palabras mesencéfalo. En el libro que ahí tienes viene una tabla para que reconozcas Ujú. las palabras prosencéfalo, mesencéfalo y tallo. Sí. ¿Sí? Entonces, si sobrecargas el mesencéfalo, por más que le digas, oye, pero te está contando mentiras, ve cuántos muertos hay, ve cómo está la economía, el prosencéfalo no lo procesa. Nada más se va de mesencéfalo y la única respuesta que queda es el tallo cerebral, que es agredir. Eso pasa con los líderes carismáticos que aunque conscientemente, y no me refiero solo a AMLO, desde luego, Ujú. sino hay otros líderes carismáticos que dices, es un hijo de la chingada, pero incluso personajes de películas que son el villano, que son el malo, y dices, ¿cómo puedo yo simpatizar con alguien tan perverso? Pero te está generando una parte de satisfactor emocional. Está Ujú. apelando, entonces tú te vuelves de pronto, no sé, quizá la casa de papel, ¿no? En la casa de papel los buenos terminan siendo los ladrones, ¿no? Ujú. Están haciendo algo malo, están violando la ley, matan gente, y tú, son ladrones, son gente, digamos, la peor escoria de la sociedad, pero hay un puente de entendimiento, de simpatía con eso, y eso es lo que hace que, entonces, llega la policía queda como tontos, siempre los derrotan, entonces se empiezan a enojar y entonces empiezan a hacer cosas tontas, entonces tu simpatía se va hacia otro lado. Porque te están hablando el mesencéfalo, Exactamente. Ahora, ¿sí? este, el problema que tenemos hoy en la sociedad es que están sobrealimentando a esa parte del cerebro que genera placer. Y El entonces, mesencéfalo. ¿cómo lo puedes contrarrestar? Porque quizá el error que lo manifiesto nuevamente, el error que reconocen Grosso y Loret en su conversación en algunos capítulos anteriores es que pues no funcionó la evidencia. No No. funcionó haber dicho que que estaba mal, saber que los hijos son corruptos, que han saqueado al país, que hay más muertos que nunca, que las obras nunca funcionaron. Eso no bastó, porque eso va aquí, va a la Ujú. parte frontal. Y, Al y, prosencéfalo. y la gente está abandonando esta parte y se está yendo para atrás. Porque si está sobrecargando uno, de hecho, Paul MacLean, aunque no es cierto que sea el término, le dice inflamado. Si está inflamado el mesencéfalo, te puedo mostrar. A ver, te voy a poner dos ejemplos. Uno, este, Charles Manson. Sí. Charles Manson inclusive convenció a Tex Watson que se había dado un año sabático del MIT para unirse y para conocer la cultura hippie y terminó siendo su sicario.
Y te estoy hablando de alguien que tiene un coeficiente intelectual cercano al de Einstein. Sí, ¿Qué claro. pasó? Le inflamó el mesencéfalo. Ahí te va otro ejemplo. La mujer que el marido le mete sus sobas de lunes a viernes, sábado y domingo también, y que le dicen, ¿qué no ves? No, es que no lo está viendo. Mientras el exceso de carga esté en el mesencéfalo, difícilmente vas a ver los datos, aunque los tengas enfrente. Ahora, ¿por qué falló parte de la estrategia de la oposición? Porque quisieron emplear los mismos métodos de mesencéfalo y ese lugar ya estaba ocupado. Pero puedes con la parte frontal derrotar a ese mesencéfalo que es, Claro, digamos, demandante en exceso de placer. claro, cuando lo obligas a ir hacia allá. ¿Y cómo le haces para eso? Ahí te va. Te voy a decir lo que hago yo en terapia. Sí. A veces la persona está metida en el mesencéfalo y no entiende ni las palabras que le estoy diciendo. Ajá. Le hablo en español y piensa que le estoy hablando en cantonés. Entonces, lo que hago es que le digo, oiga, ¿cuánto es 5 por 5? 5 por 5, 25. Ya lo moví al mesencéfalo, digo, al prosencéfalo. Ah, ok. ¿Sí? Cuando utilizas algo tan simple, no busques una lógica de que ve los datos, nomás lleva lo que haga una simple multiplicación, la más simple. Y con eso empiezas a hacer que emigre energía del mesencéfalo al prosencéfalo. Porque está requiriendo otro tipo de... Así es. Y cuando el prosencéfalo es un dragón de energía, en cuanto haces que migre tantita, empieza a migrar todo. Cuando yo trabajo, hay una técnica que yo manejo que se llama desectarización, Ajá. por ejemplo, personas que han estado en sectas. Sí. Y lo que yo hago cuando alguien está en ese proceso de sectas, no me va a entender ni la O por lo redondo. Y entonces empiezo a jugar con algunos pequeños juegos matemáticos simples o de lógica simple. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Obligo a que migre la energía al prosencéfalo y curiosamente empiezan a entender los datos. Cuando juega de yo tengo otros datos, mis datos son del mesencéfalo, de lo que yo quiero que pienses. Ok, ¿Mm? pero a un grupo interesante o importante de gente que está metida en eso, porque te voy a decir, no solo los seguidores de Morena y del presidente están en esa posición. Hay mucha No, gente no. en la oposición que está convencida de que es la reencarnación de Satanás en la tierra y no hay manera de quitarlos de ahí. Ujú. Y también hay de ideas preconcebidas que se niegan a salir de ellas y que les impide evolucionar a crear cosas nuevas o aspirar a nuevos escenarios. Y eso también es una cuestión preocupante. No sé si sea solo cuestión de operaciones matemáticas o haya otra manera de Hay otra, estimular. hay otra. A ver, échame. Las dos funciones superiores desde Aristóteles, aparte de la lógica, es la ironía y el sarcasmo. Ah, La ok. ironía y el sarcasmo son mecanismos propios del cerebro superior. El de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, a mí, por ejemplo, alguien que me dice, ¿tú dónde estabas cuando hicieron? Y a veces les pregunto, les respondo, ¿y tú dónde estás ahora que se puede hacer algo? Ahí estoy moviéndolos porque lo estoy haciendo con toda mi cara de sarcasmo, Sí. los estoy moviendo a mover energía, hacer que migre energía del mesencéfalo al prosencéfalo. Pero eso debe ser con cierta constancia, porque Sí, si claro. no, regresan inmediatamente al anterior. No, si empiezas a hacer que migre, aunque sea un 2% de esa energía, empiezas a habilitar de nuevo el prosencéfalo que empieza a manejar datos. Por ejemplo, para hablar, digamos, en un espacio abierto, en una conferencia o en una reunión multitudinaria, puedes hacer un tipo de estos ejercicios para jalarlos hacia acá. Mira, Así es. yo soy a veces bastante sarcástico, ¿no? en muchas de las cosas que hago. No sé si eso tiene que ver, no lo hago de manera, eh, Natural. ¿eh? Está en mi Natural. naturaleza hacerlo, ¿no? Además, le encuentro muchas cosas cada vez que, por ejemplo, cuando vi al senador Cantón Cetina que dice,
que, que no es militarización, es mexicanización. Entonces yo le puse Ujú. ahí, oye, estos tienen un IQ de 160, le puse, pero entre todos juntos, ¿no? Eso, el irle buscando, otro que tiene muy buen sentido del humor para eso es Guadalupe Acosta Naranjo, es muy Sí, bueno claro. para contestar tweets. De hecho, a veces hasta me digo chingados porque no se me ocurrió ese chiste, si no tenía yo aquí, le estaba dando vueltas, y es muy certero para contestar, es muy hábil para contestar, con ese sentido de sarcasmo que no necesariamente implica una agresión, sino No, implica una es que lo respuesta. interesante del sarcasmo es que puedes hacerlo sin que te digan que eres un grosero. Y la otra es ¿Sí? que no sé si es en ese sentido, pero no te estimula la parte reptiliana del cerebro, o sea, no llega a una respuesta violenta o instintiva. Puede llegar porque la única respuesta que queda, Sí. si ya no funciona el mesencéfalo, a veces puede ser la violencia. Pero puede llegar a una violencia donde lo curioso es que el inconsciente le dice, oye, están refiriéndose a esto, ¿quién está en esto? Entonces el autoadjudica. A veces el violento lo hace por autorreconocimiento, como por ejemplo, cuando Emilio le dijo porro, que hasta le marcaba la R, Sí. ¿sí? Y lo hizo trinar, Sí, porque o sea, decía Freud que la ofensa está en el oído del que escucha. claro. Entonces, si le dice porro y se super enfurece es porque reconoce que sí lo es. Ah, claro, claro, porque muchas veces a mí, para tratar de atacarme de de los morenistas, Ujú. lo que dicen es que si mi padre viviera, ¿cómo dice? Se volvería a morir si viera. Ujú. Pues digo, son cosas que a mí, pues por supuesto que no me afectan de ninguna manera. En realidad, ni siquiera las contesto que me dan risa, pues, ¿no? Alguna vez mi papá me lo dijo, ¿no? Es que a tu papá le debes dar mucha vergüenza a tu papá. ¿No? Dijo, pues, me dijo mi papá, ¿y quién crees que te conoce mejor, no? O sea, ¿cómo crees, no? O sea, estos creen que me conocen mejor a mí que a ellos mismos. O sea, ¿cómo saben, no? A ver, toda información que se va nada más a mesencéfalo carece de algo que se llama sistema de creencias, porque el sistema de creencias está en el prosencéfalo, Sí, ¿sí? Entonces, todos aquellos adeptos ahorita creen que creen. ¿Me sí. explico? Nada más tienen inflamado el mesencéfalo. Pero la mejor manera de romper una creencia es generar alguna suerte de fractura en la creencia. Ay, ¿Y ¿cómo cómo la haces eso? fractura? A través de la ironía, a través del chiste, o sea, ¿por qué quieren a veces hasta prohibir que la gente les haga caricaturas? Claro, y Sí. los caricaturistas de la jornada se volvieron simples eh, porros con lápiz, porque sus caricaturas ya no tienen ese feeling que tenían cuando criticaban a los gobiernos anteriores, que en realidad eran los moneros de la jornada, eran grandes moneros, eran gente con un sentido tan fino del humor que decías, no mames, qué buena caricatura. Y hoy simplemente son como los bots Porros. a sueldo de los que te mientan la madre en Twitter, nada más que con una caricatura. No tiene Así mucho es. sentido lo que hacen, ¿no? En cambio, la relevancia, creo yo, la relevancia que tiene un personaje como el de Broso, que maneja la ironía y el sarcasmo con tanto filo, con tanta precisión, y que además es evidente que conoce muy bien a Andrés y Ujú. le llama Andrés, ¿no? Le dice y Primo hermano. le dice primo hermano. Entonces, eso sí pega mucho. Por eso la gente que sigue a Andrés prefiere evitar verlo porque tiene el temor de De que le rompa el sistema el de creencias. sistema de creencias, claro, porque se defiende. A todos nos ha pasado, no es un asunto meramente de los morenistas. A todos nos ha pasado que nosotros creemos y defendemos de pronto una causa que más adelante nos damos cuenta que estaba equivocada y nos da mucha pena y mucha vergüenza. Es decir,
cuando tú, lo que comúnmente se dice, cuando metes las manos al fuego por alguien y te quemas, ¿sí? Que dices, es que yo no pude haber creído que este güey iba a hacer esto. Es Ujú. increíble. Yo tengo, pues obviamente tengo fotos con este Javier Corral, ¿no? O y creo que pinche vergüenza que me ven, ¿no? O hay personas con las que tuve algún tipo de relación de amistad o laboral, sí, que dices, ¿en qué pinche momento pensé que esto era lo adecuado? Pero yo Ujú. adapté mi sistema de creencias a que eso funcionara, ¿no? Y lo Pero vuelvo a lo defendí, mismo. ¿eh? Pero vuelvo a lo mismo. El sistema de creencias está en el prosencéfalo. Tienes capacidad de ver y reevaluar la cosa. Pero cuando se va Pero para si estás atrás, atorado en el mesencéfalo, no lo vas a entender. no, y lo voy Por a eso la única defender, respuesta. ¿Perdón? lo voy a defender a como de lugar. ¿Por qué? Porque si está inflamado, la única respuesta que vas a tener es eros y tánatos hacia la violencia o hacia el erotismo. Por eso ¿Sí? creo que es tan importante para mí en lo personal. No sé si para quienes ven los contenidos de este canal y de 500 noches, no sé si es importante, pero creo que un mantra que yo me repito a mí mismo, quizá para que no se me olvide, para que sea yo el principal, digamos, el principal destinatario es cuestiona lo que sabes, lo que ves, lo que lees, lo que cuestiona lo que sabes, Piensas, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que piensas, y tú me dijiste, y lo que sientes. claro. Cuestiónalo todo, porque esa es la única manera de evolucionar, es la única manera de saber si algo ya no está sirviendo, si en este escenario hay algo que ya no está sirviendo, lo quito, lo muevo. Esto ya dejó de tener vigencia, lo quito, lo muevo, ¿sí? No, no, Ujú. el irnos cuestionando cotidianamente lo que hace, lo que logra es que no tengas que hacer grandes cambios, sino que los Ajá. vayas evolucionando cotidianamente, ¿no? Y no tengas Todos que los hacer días debemos de rupturas, evolucionar, amigo ¿eh? mío. Todos los días debemos de evolucionar. Todos los días es un día nuevo. ¿Sí? Aunque el sol salga siempre por el mismo lugar, lo que sucede entre la salida y la puesta va a transformar tu vida. Entonces, tú sabes que siempre he hablado del desarrollo y el crecimiento personal, que eso es lo importante. O sea, hoy aprendí algo nuevo, ¿sí? Mi padre decía, día que no aprendo, día que me aburro y que fue perdido. Entonces, todos los días aprendes algo nuevo. Pero es muy importante, por ejemplo, nosotros que estamos en esta fase de buscar ayudar a la gente a crecer, debemos de crear estrategias nuevas cada vez para poder fraccionar ese sistema de creencias. Que déjame decir, yo digo, ese sistema referencial que está en el mesencéfalo, Sí. que déjame decirte, aún con todo y lo que hicieron la parafernalia del domingo de pasar el bastón de mando a quien realmente van a querer que mande, yo no noto a la gente entusiasmada con él. No, por Y si supuesto que te, no. y si te fijas de algo, ¿te fijas cómo habla él también? Muy lento, Sí. igual. Bueno, es que el mesencéfalo trabaja con energía lenta, Ah, ok. ¿sí? El prosencéfalo trabaja así, a toda velocidad. El mesencéfalo trabaja con energía lenta. Por eso cuando te estoy hipnotizando, te estoy hablando con muchas pausas. ¿Me explico? Sí, para que te dé comodidad, para que te dé placer, ¿no? Y no es Ahora, ¿existen algún tipo de ejercicios personales, no sé si los sudokus o los ejercicios que tienen que ver con trivias o con el pensamiento lógico, como para condicionar a tu cerebro a que no caiga fácilmente en la seducción de palabras que te pueden idiotizar el cerebro? Bueno, primero, haz tu lista de palabras que te pueden idiotizar. Que para empezar aquí la actual es bienestar, ¿no? Sí. Pero todo juego de lógica se va al pensamiento lateral de Eduardo de Bono. Ajá. Y en el pensamiento lateral no estás pensando sobre la misma línea que los demás, sino creas tu propia línea sobre la cual empiezas a pensar. Entonces, hay un libro muy bueno de Eduardo de Bono que se llama Seis sombreros para pensar, Seis donde habla sombreros. precisamente, piensa emocionalmente, piensa científicamente, piensa.
espiritualmente, etcétera. Y entonces lo que hace Eduardo de Bono es enseñarte a pensar cada cosa en 6 niveles. Y entonces llegar a tu propia conclusión. Lo importante de Bono es, de todo lo que escuches, llega a tu conclusión propia, no tomen la conclusión ajena. Esa es la clave del pensamiento lateral. Ok. ¿Qué pasa? No sé si tú sabes qué pasa en el cerebro cuando se da cuenta que ha sido engañado o que ha sido manipulado y que pasa de un cerebro al otro, a un cerebro más consciente. ¿Qué sucede? ¿Hay una crisis? ¿Hay un despertar? ¿Es algo positivo para tu cabeza o es algo que duele? A ver, si es el cerebro racional no tiene emociones, no tiene dolor. Empieza a buscar soluciones. ¿Me explico? Sí, Si es, ay, sí le regué en esto. Por ejemplo, si estás arreglando algo y no acomodaste bien los tornillos, ay, ¿cómo? Empieza a buscar, ¿sí? sí, El cerebro emocional sí tiene dolor, sí, sí, y es cuando uno dice, ay, pero cómo soy tontejo, bla, sí, bla, bla. ¿Me explico? sí. ¿Sí? Bueno, la terapia de voz dice, deja de autoinsultarte, Sí, claro. deja Eso de me parece decir, fundamental. deja de decir, ¿cómo soy tontejo? ¿Cómo soy eso? Ya ves que hay gente que, no, Ah, hombre, se aventa una letanía de cuando autoinsultos. de repente, olvidé las llaves. No. Entonces, la terapia de voz dice, ¿quieres evitar eso? Deja de autoinsultarte, autoescarnio le llama, deja de hacerte el autoescarnio. Me equivoqué, las llaves, bueno, me regreso por ellas, sin insultarme, Es porque el correcto. insulto tiene la facultad de que va quitándole fuerza al oponente, pero si el que te insultas eres tú mismo, te estás quitando la fuerza a ti mismo. Fíjate, te voy a contar algo que no debía contar públicamente, pero lo voy a hacer. ¿Estás en terapia? Este, el domingo perdí mi celular, ¿No? cosa que no me había pasado nunca en la vida. Y tuve que regresar como una hora después al lugar donde lo había dejado. Y mientras venía, estaba en esa lucha, mientras regresaba por el celular, estaba en esa lucha interna de autoatacarme por el error que cometí, que no es habitual en mí. Yo jamás en mi vida había perdido un celular. ¿Estás cansado, amigo mío, también? Entonces regreso y mientras venía en esa lucha entre autocondenarme y saber qué iba a hacer si lo encontraba o si no. Pero de pronto me invadió, casi diría yo voluntariamente, la idea de que sí lo iba a encontrar. En una cosa en donde pasa un mundo de gente, en donde hay un montón de cosas y entonces llegué al lugar con el responsable del lugar y le dije, no, pues aquí no hemos recogido nada. Este, pero si quieres pasa y revisa. Y entré y justamente en el lugar donde había estado casi no se veía y ahí estaba. Pues lo agarré, lo levanté, muchas gracias. Y me salí como si hubiese tenido todo el tiempo la plena seguridad de que lo iba a encontrar. Metí a mi cabeza en esa dinámica. Dije, de pronto había una alerta que me decía, ¿qué vas a hacer si no lo encuentras? Ahí sí va a venir un castigo, un autocastigo, ¿no? Este, y preferí no pensar en eso, porque no me quería sentir mal. Dije, el tiempo que tarde yo en regresar va a ser un martirio para mí. Decidí que no. Estuve distrayéndome viendo las cosas en la calle, iba yo avanzando y dije, ya. Entonces llegué determinado yo dije, vengo a recoger mi celular. No me dije, voy a ver si lo encuentro. Porque, Sucedió. porque te, porque te quedaste en prosencéfalo, Ujú. ¿sí? Si te has movido a mesencéfalo, no, hombre, a lo mejor pudiera estado frente a ti, no lo ves, porque ya te habías castigado por ello. Mira. A ver, es asumir lo que platicábamos la vez pasada, la, Ujú. el pelear entre la culpa y la responsabilidad, la responsibility,
la habilidad que puedas desarrollar para responder ante una situación, asumirla, ¿no? Tú Y eres dueño de tu cerebro y de tus pensamientos en lo exacto, que alimentes. Yo conozco personas que votaron en el 18 por ya sabemos quién. sí. Y ahorita se sienten culpables y me dicen, es que me siento culpable, etcétera. Digo, pues deja de culpabilizarte porque aparte de la culpa de lo que hiciste, te sigues culpando cada vez que te cuestionas. Entonces, ya lo hiciste, ¿qué puedes hacer? Actuar en consecuencia, Actuar en consecuencia. ¿sí? Y actuar en consecuencia no es tontearte ni nada por el estilo. Es decir, ¿qué puedo hacer ahorita asumiendo la responsabilidad? Porque a Compartir tu veces nos experiencia. autocastigamos para dejar de ser realmente responsables, aunque suene paradójico. Compartir tu experiencia y decir a otros, mira, yo me equivoqué en esto. Ujú, Yo sí. creí en este güey y lo ha hecho públicamente Broso, lo ha hecho Denise Dresser, lo ha hecho Germán Martínez, lo ha hecho Lili Telles, lo ha hecho mucha gente que dicen, pues sí, yo le creí a este güey y me traicionó. Y yo siempre digo que la gente que votó de buena fe, no, imagínate los que votaron por Yunes, ¿no? O por los estos güeyes que se vendieron. Dices, ¿de quién es la culpa o la responsabilidad? No es necesariamente de quien confía, Así es es. de quien te engaña, porque te empeñó su palabra en una cosa y no la cumplió. Es que entre más alimentes el mesencéfalo, más indefenso estás ante el pensamiento lógico. Es decir, por eso en cualquier elección que hagas, en cualquier elección, sobre todo en términos políticos, ¿sí? No puedes estar dando cheques en blanco. Así es. O sea, tú eliges a alguien y lo eliges para cuestionarlo, para decirle, para exigirle, No le no estás para, endiosando, no para lo estás entregarte. eligiendo. Exactamente. ¿No? Entonces ellos están, muchos morenistas lo que están haciendo es elegir dioses, elegir a Mm. alguien que guíe su voluntad, no a alguien que parece que estuvieran eligiendo sacerdotes o, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están alimentando el mesencéfalo. Claro, Por lo mismo, ¿sí? Y si no funciona, nada más te va a quedar el tallo donde te vas a autoagredir. Una autoagresión muy fuerte del tallo es el suicidio, pues por supuesto. ¿sí? Entonces, lo que yo hago cuando trabajo con un suicida, pues me doy cuenta que está muy cargado el mesencéfalo, entonces tengo que subirlo a prosencéfalo, ¿sí? Entonces, mientras tú alimentes tu mente con cosas que te hagan reflexionar, aunque la gente diga, qué aburrida la filosofía. Bueno, no, agárrate un libro que no tenga nada que ver con eso. O ya no sigas viendo videos que te alimenten el dolor. Busca cosas distintas. Entonces, lentamente le vas a activar el prosencéfalo y a partir de ahí, como es más frío, más racional, vas a poder evaluar las cosas y cambiarlas en consecuencia. ¿De qué sirve estarte golpeando todos los días porque votaste, porque hiciste, porque elegiste? A ver, ya pasó. Tacha dado, ni Dios lo quita. Ahora, ¿qué puedes hacer a partir de ahora? Bueno, yo lo que hago es a veces o poner música cuando estoy metido en una, sobre todo cuando hay cosas que me enojan, porque sí me Ujú. enojo, hay cosas que me enojan, pero no puedo darme el lujo, luego me enoja me enoja enojarme. Ujú. Sí. ¿Cómo chingada estoy enojado por esta pendejada, no? Sí, entonces necesito salir del hoyo porque estar enojado para mí es como caer en la trampa de quien quiere provocar mi enojo. Entonces, Ujú. la manera radical que yo he encontrado es reírme. Entonces, he encontrado algunos muy buenos podcasts, como el de Trino y el Wiri Wiri, ¿no? Que es como del humor que a mí me gusta, es bastante sarcástico. Me sacan de ahí o escuchar música o ponerme a leer. Esas tres cosas me sacan a mí del enojo, de la molestia, porque luego reacciono, tú bien dices, con el cerebro reptiliano y empiezo a agredir. Y eso me Ujú. lastima mucho a mí después, porque luego tengo que Claro, andar ofreciendo disculpas a la gente que está cerca de mí. Y eso no porque le está bien. añades culpa al mesencéfalo. Exactamente. Ujú. Sí. Ay, Algo que yo les pongo, por ejemplo, a mis pacientes cuando están muy enojados, en duelo, que los abandonaron, etcétera, póngase también, aparte de lo que dices, póngase a hacer algo mecánico. fíjate que eso me Entonces, encanta también.
A componer Entonces, por una ejemplo, aquí en mi puerta. casa, tu casa, me Sí. pongo a pintar mis paredes, a limpiar los techos. Tengo muchos hijos, tengo que estar limpiando todos los días. Entonces me pongo a hacer algo mecánico. Entonces baja la energía de lo mental a lo muscular y mecánico y se va descargando. Es terapia ocupacional que le llaman. Y claro, claro, la terapia ocupacional. O bueno, encuadernar, tú sabes que me encanta hacerlo, ¿no? Oye, Son mecanismos. sí, porque una de las cosas que va a ser fundamental de aquí hacia adelante es mantenerse mentalmente sanos. Eso es fundamental para la lucha que sigue. Es que ellos Mantenernos. cuentan con que te mantengas mentalmente enfermo. Exactamente. Porque El gran triunfo es ese. porque te inhabilita. Cuando te dicen, están muy enojados, o que a Moralmente veces derrotados. tranquilízate, lo hacen para provocarte. Sí, estás moralmente Y derrotado. caen en la provocación, ¿sí? Yo una vez en un debate que tuve con una persona, hablándome de ellos mismos, ¿no? De pronto, que a mí se me ocurre decirle, ya, tranquilízate. ¿Quién fregado será esto? El que cayó en el enojo fue él, Sí, cuando buscaba que yo me enojara. Y yo siempre con mi sonrisa sarcástica es difícil que me puedan vencer. es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la sonrisa sarcástica y sardónica, lo que estás haciendo es que le estás diciendo idiota sin decirle idiota. Exactamente. Él es el que lo interpreta. Miéntale la madre con una sonrisa. Claro. Sí, sí, sí. Una vez en un debate alguien me dice, usted es un burro. Y le digo, gracias, maestro. No, no, usted es un aprendiz de burro, me dijo. Le dije, gracias, maestro. Gracias, maestro. Sí, esto está muy Entonces, bien. Lo que, Oye, lo que hace, perdón, nada más para recuperar esto. Lo que hace todos los días, cada vez que dice, cada vez que se enoja, cada vez que se queja porque le avientan botellas, bla, 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 está alimentando el mesencéfalo. claro. Pero, ojo, dice Sun Tzu que su gran fuerza es su mayor debilidad. Ya no va a estar tanto tiempo. Exactamente. Y Claudia no es Entonces, Andrés. su mayor fuerza va a ser su mayor debilidad. Entonces, tenemos que ser nosotros más inteligentes para encontrar los argumentos, encontrar las ironías, encontrar los sarcasmos, porque siempre cae como un castillo de naipes. Ahora, si cree que va a poder imponer a su hijo, nomás que se acuerde de lo que pasó a François Duvalier, que Pues quiso meter a Baby Doc al poder y al año lo derrocaron y murió en la pobreza en Francia. sí, pues sí. Pero además que el chamaco tampoco es así que inunde su carisma. Yo creo que es hasta menos simpático que Claudia, ¿eh? No, pues, ¿Algo más, mi querido René? pues nada más hay que darse cuenta. Cuando los dos cerebros se caen en contradicciones, se da la incongruencia. Es la incongruencia. Hay que preferir ¿Sí? siempre el de acá. El de acá, Sí. sí. Por ejemplo, si te dicen, y las cosas están muy bien y a los 2 minutos ponen al de seguridad pública que dice que todo está muy mal y te está hablando de incongruente. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que caemos en su discurso incongruente. Hay que Entonces, renunciar a eso. siempre, siempre, como dices tú, busquen todos los datos y traten ustedes de tener la información lo más básico posible. En mi técnica reimpronta, la incongruencia es la base de la patología. Toda psicopatología se basa por una incongruencia personal. Es contra lo que yo lucho. Ok, listos entonces. Ya quedamos el día de hoy. Bueno, ahí tienes mucho material para leer, amigo Sí, mío. ya Sí, te agradezco sí. mucho como siempre, querido René. Bueno, y pues no le hagan caso a su cerebro idiota. Estamos muy condicionados, ¿sí? Multipliquen, hagan algo distinto, clarifiquen su mente, clarifiquen sus pensamientos, alimentenlo con otra cosa, pónganse a ver una película chistosa, etcétera, y que se clarifique, entonces repiensen las cosas. Por eso a veces es bueno cuando, por ejemplo, hay conflicto de pareja, que se alejen tantito para que lo piensen con la cabeza fría. Es correcto. Te agradezco mucho como siempre, René. Y la otra semana nos vemos como cada martes. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Y su completa curación o la devolución de su trauma. Es correcto. Gracias. Nos vemos en la Nos vemos, siguiente. buena Cuídate. tarde. Gracias.